mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén y amén. A ti, Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Dios. Tú eres bueno. Ya la última parte de esta primera epístola de Pedro, así que voy a pedirles que miren allí en sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Aunque vamos a considerar prácticamente todo el capítulo, pero quiero leer solamente los versículos 5 hasta el 8, hasta el 9. Dice, no, perdón, 6 al 9, dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén.
Dios bueno, gracias te damos por este tiempo tan especial de enseñanza, de alabanza, de compañerismo, de tiempo en tu presencia. Ahora, Padre, te damos gracias por esta palabra que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, por tu Santo Espíritu. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre he tenido como la intuición de que el apóstol Pedro escribió esta primera epístola, como ya lo hemos dicho antes, en un contexto de persecución violenta contra la iglesia y en el que la respuesta de la iglesia pudo haber sido o podía estar siendo encaminada a responder de la misma manera, a responder también de una forma violenta contra sus opositores. A Pedro le preocupaba la respuesta de la iglesia. Si bien le preocupaba que la iglesia estuviera siendo perseguida y de alguna forma restringida y amenazada en tantas maneras, a Pedro le preocupaba más la respuesta de la iglesia a la actitud del mundo, porque Pedro lo sabía por experiencia. Nunca, jamás, ante una agresión o ante una violencia en contra nuestra, la respuesta igualmente violenta ha sido para nada útil. Pedro lo sabía por experiencia. Y yo creo que Pedro nunca olvidó aquellas palabras de Jesús cuando le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su vaina, porque los que a espada matan, a espada morirán. Ahora, Pedro está haciendo una recomendación crucial a la iglesia en un tiempo cuando el mundo amenazante, agresivo y violento procuraba descomponer el carácter de la iglesia, pero Pedro los insta a que mantengan un carácter imperturbable. Hagámonos la pregunta esta mañana: ¿cuánto puede lograr una fuerza silenciosa? ¿Usted se ha puesto a pensar que existen fuerzas silenciosas? Hay muchos tipos de fuerzas silenciosas. Por ejemplo, ¿ha visto cómo a veces las raíces de un árbol levantan los pisos, levantan el concreto, levantan el pavimento en una avenida y hacen otra serie de cosas? Las solas raíces de un árbol. Es una fuerza silenciosa, una fuerza lenta que va ejerciendo su influencia poco a poco hasta que el daño se comienza a notar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con una gota de agua. Una gota de agua que cae persistentemente sobre una roca. Uno dirá, bueno, pero ¿qué puede hacer una gota de agua? Pues esa gota de agua persistente, va taladrando la roca poco a poco hasta que al final la parte, la revienta completamente. Asimismo, obran virtudes como la paciencia y la humildad. Pedro aprendió no solo a tener paciencia y humildad durante su vida, sino que también le costó trabajo aprender a ser paciente y humilde. Pero Pedro aprendió que la paciencia y la humildad son virtudes que obran de una manera inmensamente poderosa. Con razón, el escritor del libro de los Proverbios decía: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pedro, el escritor de Proverbios, está dándonos a entender que muchas veces, demasiadas veces quizás, es mejor
guardar silencio antes que responder de una manera agresiva, que lo que hará será complicar más el conflicto. Desde Adán, nosotros comenzamos a tener problemas con la humildad. Créanme que ser humilde no es fácil. Y lo digo por experiencia, porque demasiadas veces he podido darme cuenta la falta de humildad que ha habido en mi propio caso particular. Así que no pretendo hablar aquí como si fuera la perfección en cuanto a la humildad, por cuanto todos estamos generalmente en ese proceso de aprender a ser humilde. La primera epístola de Pedro, ya lo dijimos desde el comienzo, es una epístola en la que Pedro enfoca lo que son los factores contrarios que vienen desde afuera contra la iglesia, hacia la iglesia. Y esta primera epístola de Pedro deja bien claro que en ese contexto la iglesia tiene una razón de ser esencial en el mundo. Es decir, que la iglesia, sin dejar de mirar a la eternidad, entonces tiene que tener bien en claro su propósito en el mundo. En el capítulo 2, en el versículo 9, Pedro le afirmó y dejó bien claro lo que es la misión esencial de la iglesia cuando le dijo que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Póngase a pensar en eso. La iglesia es llamada a anunciar las virtudes de Jesucristo. Y yo, si recuerdo bien, Jesús en una ocasión le dijo a un grupo de personas: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese era el carácter de Jesús. Así que nosotros como iglesia somos llamados a anunciar por medio de nuestro testimonio ese mismo carácter. Y es claro que para lograr ese propósito, la iglesia tendrá que afrontar la oposición del mundo. Tendremos que afrontar la oposición de los que no creen, de los que no nos siguen en la fe, de los que no comparten nuestras creencias, de los que no tienen ningún respeto por nuestra libertad religiosa, de aquellos a los que les ofende nuestra diferencia de opinión en cuanto a temas puntuales, espirituales o morales. Sí, tendremos que afrontar la oposición del mundo, en una forma muchas veces general, abierta, pero otras veces en una manera quizás más íntima, más cercana. Jesús dijo que los enemigos del hombre, sobre todo los enemigos de aquellos que le siguen a él, muchas veces serán los de su propia casa. Así que por esa razón, Pedro procura que la iglesia sea consciente de ese propósito y no lo pierda de vista, y que también asuma las condiciones esenciales para lograrlo. Así que si tenemos un sentido de misión, si la iglesia tiene un sentido de misión, entonces tendrá que asumir que la humildad es una fuerza poderosa mediante la cual podrá lograr grandes propósitos. Por una parte, porque la humildad es un reflejo del carácter de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 5, Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice Pedro, debió haber sido muy impresionante para Pedro ver sufrir a su maestro. Quizá lo más notable para él fue ver la actitud sumisa y humilde de Jesús cuando sufría.
Tal vez por eso Pedro tan fácilmente se salió de casillas cuando Jesús fue a ser aprehendido, que dijo Pedro, quizás pensó, bueno, pero ¿por qué Jesús no hace algo? ¿Por qué no hace nada? Lo están poniendo preso de una manera injusta, lo están atacando, lo están persiguiendo, le van a hacer daño, ¿por qué no hace nada? Así que Pedro pensó que con su espada podría solucionar las cosas, porque a Pedro le impresionó profundamente ver sufrir a su maestro. Y ese tipo de cosas generalmente nos hablan más punzantemente cuando nosotros tenemos falencias precisamente en esa área de nuestro carácter. Y Pedro, mucho tiempo después de eso, dio testimonio, y ya lo vimos en el estudio de esta primera epístola. Pedro dio testimonio cuando dijo que cuando lo maldecían, y Pedro vio cómo maldecían a Jesús, Jesús no respondía con maldición. Pedro fue testigo de que Jesús, ante la maldición y la injuria y la ofensa de aquellos que lo odiaban, Jesús callaba. Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, y esto quizás era mucho más impresionante, porque cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, dice Pedro, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, porque lo que Jesús repetía una y otra vez era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, Pedro tiene la autoridad para exigir de otros la humildad, pero también para hablar de la poderosa fuerza que conlleva la humildad, porque Pedro fue testigo de lo que la humildad logró, especialmente en su propia vida y tal vez en su propio hogar, tal vez en su propia relación con su esposa, con sus hijos. Y también Pedro aprendió lo que la humildad puede lograr cuando se es líder en una iglesia, porque también Pedro aprendió la humildad por su propia experiencia después de pasar por muchas luchas. Por tanto, Pedro recomienda la humildad como una característica esencial en todo hombre o mujer que siga a Jesucristo. Jesús fue humilde, pero Él no fue menos que nadie. Ser humilde no es ser menos que nadie. Ser humilde no es sinónimo de tonto o no es sinónimo de menso. Una cosa es ser manso, pero otra cosa es ser menso. Eso es una cosa completamente diferente. Jesús fue humilde, Él nunca fue menos que nadie. Sin embargo, Jesús nunca usó su posición para imponerse sobre los demás. Al contrario, Jesús logró que otros lo siguieran y ganó gran respeto por parte de ellos. Pero en Jesús, la humildad era simplemente el reconocimiento y la sumisión a la autoridad de su Padre en todo lo que hacía. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios como nuestro Padre, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, estamos siendo humildes. La humildad es un reflejo del carácter de Jesús. Pero otra cosa es que la humildad es una fuerza espiritual que da cohesión. La humildad es una fuerza espiritual que da cohesión. Permite que las cosas permanezcan unidas, permite que las relaciones se mantengan a pesar de los conflictos, permite que las personas, a pesar de la disparidad que pueda haber en sus formas de ser o de su carácter, puedan permanecer juntas, puedan permanecer unidas. La humildad es una fuerza espiritual que da cohesión. En el versículo 5, Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo creo que los jóvenes en una iglesia son una fuerza invaluable, pero los jóvenes por su inexperiencia en un momento dado pueden
tomar un camino equivocado para hacer frente a un conflicto. Y es muy probable que los jóvenes en la iglesia a las que Pedro le escribe pudieran estar promoviendo algún tipo de movimiento para oponerse de manera violenta contra los opositores de la iglesia. Pero Pedro les dice, más bien sujétense a los ancianos. Y los ancianos, o sea, los líderes principales de la iglesia, según dice en el versículo 5 o en el versículo 1, dice que esos ancianos debían actuar con sabiduría, apacentando la grey de Dios que ellos estaban cuidando. Debían saber dirigir a la iglesia en unas circunstancias tan difíciles como esas. Pero el principio fundamental que Pedro subraya aquí es: todos sean sumisos unos a otros. En una cultura, déjenme decirles esto de esta manera, en una cultura de honor y vergüenza, como era la del mundo mediterráneo del siglo I, la humildad no tenía cabida. Y era una cultura de honor y vergüenza porque quien ostentaba el honor, quien debía mantener el honor, hacer respetar el honor y en quien había que reconocer el honor era el hombre, era el varón. Y la mujer era considerada como la que cargaba con la vergüenza del fracaso moral o del fracaso espiritual. Y en ese mundo de honor y vergüenza, la humildad no tenía cabida para nada. En realidad era una virtud sumamente desconocida, y si en alguna manera alguien hablaba de humildad, eso era recibido con burlas y con desprecio, porque el honor se entendía que debía defenderse a toda costa, debía defenderse como fuera, apelando a lo que fuera, generalmente recurriendo al engaño, a las intrigas, a la violencia. Había que defender el honor, había que lograr mantener el respeto por uno mismo, no importa el medio al que tuviera que apelar. Pero eso era una fuerza destructiva, era una fuerza que iba carcomiendo paulatinamente a la sociedad y se iba destruyendo internamente se iba destruyendo y se iba descomponiendo. Jesús trató de contrarrestar esa fuerza destructiva con el fin de evitarle a los judíos un desastre social. Jesús le dijo muchas veces a los judíos: sean humildes, aprendan a someterse a la autoridad sobre ustedes, aprendan a aceptar las circunstancias en las que Dios los ha puesto, aprendan a perdonar, aprendan a amar a sus enemigos y a hacerles bien a los que les hacen mal. Por eso Jesús les habló de: amen al enemigo, no tomen venganza por su propia mano, sino déjenla a Dios, no maldigan, presenten la otra mejilla, les dijo Jesús. Pero eso no significaba que si me golpearon por aquí, yo debo dejar que me golpeen por el otro lado. No significa eso. Lo que Jesús estaba tratando de decirles es: si tu enemigo te está atacando de una manera, tú defiéndete de una manera completamente diferente al medio que él está usando para atacarte. Si él te hace mal, tú vuélvele la otra mejilla haciéndole el bien. Jesús les dijo: reconcíliense con el adversario. Dejen eso de andar llevando todo a las instancias jurídicas por medio de demandas y de jueces. ¿Por qué no arreglan mejor las cosas de manera personal, de manera clara y al menos de una forma más decente y madura? Eso les enseñaba Jesús, con el fin de que ellos aprendieran a convivir con el enemigo, hasta cuando llegara el momento en que las cosas cambiaran para bien. Porque Jesús les dijo: si ustedes son humildes ahora, las cosas cambiarán para bien cuando Dios lo disponga. Cuando Dios lo disponga. Dice
que dice el apóstol Pedro aquí, que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Amén, hermanos. Pero los judíos no escucharon. Los judíos no creyeron en las palabras de Jesús. No le dieron importancia a las advertencias y a los principios que Jesús procuró enseñarles. No, ellos no escucharon. Ellos continuaron dejándose llevar por su orgullo nacionalista. Ellos continuaron dejándose llevar por su orgullo religioso, por su orgullo político, y terminaron en el más grande desastre en el año 70 después de Cristo, cuando comenzaron una desigual guerra contra Roma y terminaron prácticamente exterminados. Pedro le está diciendo a la iglesia, si queremos evitar un desastre, seamos humildes, humillémonos. Si quieres evitar un desastre en tu vida espiritual y moral, sé humilde, humíllate. Si quieres evitar un desastre en tu vida de pareja, en tu vida matrimonial, en tu hogar, humíllate, sé humilde. Si quieres evitar un desastre en el lugar donde trabajas, donde laboras, humíllate, sé humilde. Si quieres evitar un desastre donde quiera que estés, humíllate, sé humilde. La promesa del Señor es, Él nos exaltará cuando sea tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos exaltará cuando sea tiempo. Eso mismo le había dicho Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento mucho tiempo atrás, pero Israel nunca escuchó y ellos prefirieron apelar, siguiendo su espíritu orgulloso, prefirieron apelar a la violencia y a otras cosas y siempre terminaron perdiendo. Hay dos formas para referirse a la humildad en el Nuevo Testamento. Una tiene que ver con la condición social. La condición social. Hay un tipo de humildad, digamos, de aplicación social, pero hay otra forma de verlo y es con la manera de pensar, como una condición interior en nosotros. Por ejemplo, Pablo dice, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, les dice que nosotros debemos procurar renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, dice Pablo, para que entre otras cosas, dice él, cada cual, dice Pablo, renueven sus pensamientos, su mente, para que cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, que tenemos que despojarnos de patrones de pensamiento que nos hacen pensar que somos la gran cosa, que nos hacen pensar que somos más importantes que alguien, que somos mejores que alguien más, que somos superiores a otros en alguna forma. Tenemos que despojarnos de esa manera de pensar que nos lleva a creer que somos superiores, que porque soy hombre soy superior a la mujer, o porque tengo más dinero soy superior al que no tiene, o porque tengo más conocimiento soy superior al ignorante. No, eso es simplemente orgullo. Y lo que la palabra de Dios enseña por medio de lo que Pablo dice es que nos despojemos de esa manera de pensar. Entonces, según eso, la humildad tiene que ver con la forma como nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a otros y sobre todo cómo vemos a Dios. Mientras que el orgulloso considera a los demás como menos que él, el humilde considera a los demás como superiores a él mismo. Pedro dice aquí, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Dios mira gratamente
con agrado a los humildes. La humildad tiene que ver entonces primeramente con Dios. Es una actitud de sumisión a Dios y a su voluntad. En el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconozcan a Dios por encima de todo. Pero Jesús dijo también: oren diciendo: hágase tu voluntad. Ustedes sujétense, estén dispuestos a someterse a la voluntad de Él. No es orar para hacer que Dios haga su voluntad siempre y cuando no contradiga la de nosotros. Debemos orar simplemente diciendo, como Jesús dijo también cuando oraba en el Getsemaní: Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es humildad. O sea, sean humildes sometiéndose a la voluntad de Dios. La humildad no es algo natural en nosotros. Dios tampoco nos impone la humildad. La humildad es una actitud que nosotros tenemos que asumir. Por eso Pedro dice: revístanse de humildad. Revístanse de humildad. Revestirse es vestirse una vez y después volverse a vestir, y todos los días ponernos un vestido, y todos los días revestirnos. Así como todos los días tenemos que tomar la decisión de escoger qué ropa nos vamos a poner, nosotros debemos todos los días revestirnos de humildad, porque todos los días tendremos que luchar contra nuestro propio orgullo y contra las circunstancias o las personas que se opondrán en alguna forma a nosotros. Entonces la humildad es entonces la actitud que me permite humillarme ante Dios, reconociendo su autoridad sobre mi vida. La humildad es la actitud que me permite obedecer a Dios. Si Dios me dice: haz esto, si Dios me dice: sigue este camino, si Dios me dice: asume esta actitud, si Dios me dice: deja este pecado, si Dios me dice: cambia esa actitud, si Dios me dice: toma este camino, la humildad debe encaminarme a obedecer. Pero también la humildad es la actitud que me permite ser bendecido. Así que la humildad es una fuerza espiritual tal que si yo me rebajo, la humildad me levanta. La humildad influye en la vida de otros hasta hacerlos cambiar. La humildad mantiene limpia mi dignidad. Y termino diciendo: la humildad logra lo que no puede el poder humano. En el versículos 6 y 7. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí Pedro habla de la poderosa mano de Dios. ¡Qué cosa!, ¿no? ¿En qué puede consistir la poderosa mano de Dios sobre nosotros en algún momento? Para la iglesia en los tiempos de Pedro, la poderosa mano de Dios era la persecución. La poderosa mano de Dios eran sus enemigos, sus contradictores. La poderosa mano de Dios sobre ellos era los insultos y las burlas de aquellos que los atacaban. La poderosa mano de Dios puede ser un enemigo en mi vida. La poderosa mano de Dios puede ser un cónyuge difícil, un matrimonio difícil. La poderosa mano de Dios puede ser las tentaciones con las que lucho. La poderosa mano de Dios pueden ser mis propias flaquezas, mis propias debilidades. Dice Pedro:
humíllense bajo esa mano de Dios, humíllense, no traten de arreglar las cosas a su manera ni con su propio poder, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y dejen que Dios obre en ustedes, que Dios obre en sus circunstancias, que Dios obre en sus problemas, en sus luchas. Dejen a Dios ser Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. Nuestra tendencia natural es resistirnos ante las circunstancias difíciles. Nosotros corremos, huimos, buscamos salidas, nos apresuramos en tomar decisiones. Y yo encuentro que las clínicas, las cárceles y sobre todo los cementerios están llenos de personas así que nunca quisieron someterse bajo la poderosa mano de Dios. Y muchos otros han abandonado o abandonan la iglesia porque no se someten bajo la poderosa mano de Dios. A mí me llamó mucho la atención hace tiempo la historia de esta mujer. Una mujer excelente, cristiana, perteneciente a una iglesia bautista. Una mujer hermosa, una mujer excelente cantante. La verdad es que pocas veces he escuchado a alguien cantar como ella lo hacía. Se llamaba Whitney Houston. Ella prefirió abandonar la iglesia y el ministerio que tenía en la iglesia para seguir las luces de Hollywood. Y en Hollywood, Whitney Houston se perdió. La iglesia fue olvidada, pero ella nunca quiso volver. Ella nunca quiso volver a humillarse delante de Dios. Y cuando quizás pensó en hacerlo, ya era demasiado tarde. Porque en algún momento de su vida murió a causa de una sobredosis de droga. Whitney Houston. Muchas personas pueden estar teniendo grandes problemas en sus vidas, pueden estar teniendo grandes luchas, pueden estar teniendo grandes dudas, experimentar grandes tentaciones, pueden estar teniendo grandes conflictos consigo mismos o con alguien. Lo que la humildad nos llama a hacer es que en lugar de discutir, en lugar de pelear, en lugar de vengarse, en lugar de maldecir, en lugar de huir, en lugar de buscar salidas desesperadas, en lugar de enorgullecernos al punto de volvernos insensibles, debemos humillarnos ante Dios. Y esos problemas que parecen insolubles se disiparán. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es reconocer nuestra total incapacidad, como Pedro cuando se hundía en el agua después de haber pretendido caminar firmemente sobre ella y después de experimentar un profundo miedo en su corazón, comenzó a hundirse. Pedro clamó desde las profundidades de las olas diciendo: Señor, sálvame que perezco. Es en medio del conflicto, en medio de la más grande lucha, en medio de la tragedia, en medio del miedo, en medio del fracaso, en medio de la amenaza de muerte, cuando nuestro corazón puede volverse humilde y clamar y pedirle al Señor: Señor, sálvame porque me estoy hundiendo. Clamar al Señor por ayuda es un acto de humildad. Hermanos queridos, dependiendo de nuestra actitud en los conflictos, en las crisis, en las pruebas, en las tentaciones, en las luchas, en lo que sea, Pedro termina diciéndonos, y lo cantamos hace un momento, Pedro termina diciéndonos: el Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Amén, hermanos. El Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Yo creo que la victoria de la iglesia, tu victoria como hijo, hija de Dios,
está más allá de cualquier cosa que podamos lograr aquí en la tierra. Que el Señor nos perfeccione, porque Él nos llamó a heredar vida eterna para la honra y la gloria de Él. Hermano, Dios te bendiga. Y como alguien decía por allá hace tiempo, Dios te bendiga y Dios me bendiga y nos ayude a ser humildes, porque no es fácil, pero es necesario para que Cristo sea glorificado en nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Inclina tu rostro y ora, por favor. Revisa quizás tu propio corazón. ¿Cuánta humildad hace falta en tu vida, en tus pensamientos, en tus actitudes? ¿Cuántos pecados has cometido por falta de humildad, por ser orgulloso? ¿Cuántas pérdidas has provocado? ¿Cuánto mal has provocado por tu falta de humildad? Pero cuánto pudieras también reconocer, o mejor, recuperar hoy, cuánto pudieras volver a tener si, como Pedro nos enseña, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y dile a Dios: Dios, ayúdame, sácame porque me hundo. Dios bueno, Dios de toda gracia, a ti sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Señor Dios, tu palabra nos está dando hoy y nos está llamando a una gran lección y a una gran decisión. Pedro escribió esto hace muchísimo tiempo. Hoy, más de 2000 años después, esto sigue siendo absolutamente vigente, porque el ser humano sigue siendo igual y nosotros seguimos teniendo la misma necesidad de ser humildes. Nosotros seguimos en alguna manera luchando con nuestro orgullo. Señor, ayúdanos a aprender a revestirnos de humildad hoy, mañana y siempre. Ayúdanos a disponernos a ser humildes de manera premeditada, de tal manera, Señor, que podamos comprender y tolerar al que procura provocarnos, o al que procura ofendernos, o al que procura hacernos daño. Si de perdonar, que perdonemos. Si de defendernos, que nos defendamos de la mejor manera que podamos hacerlo, siguiendo el ejemplo y el modelo de Jesús. Si de salir e irnos a otra parte se trata, que lo hagamos para evitar confrontaciones. Señor Dios, sabemos que tú resistes a los soberbios, líbranos de la soberbia y danos la gracia, Señor, de ser humildes ante ti, porque en ser humildes hay grande ganancia y grande bendición. Perdona nuestros pecados que hemos cometido por nuestra falta de humildad, porque nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo en algún momento y en alguna manera. Señor, ayúdanos a valorar a los demás más.